Clasificación periódica de los elementos y propiedades periódicas de la tabla física y química. Para recordar algunos conceptos, como son: elemento químico es aquella sustancia formada por átomos que poseen la misma cantidad de protones y que no puede ser descompuesta en otras sustancias más simples. Los símbolos químicos y la tabla periódica. Cada uno de los más de 100 elementos químicos identificados recibe un nombre, al que se le asigna un símbolo. El símbolo de un elemento químico corresponde a una abreviatura latina del nombre del elemento, que puede constar de una o dos letras. Por ejemplo, el oxígeno, gas que permite la vida de la mayoría de los seres vivos, tiene como símbolo la letra O. Los químicos han analizado las características de los diferentes elementos y han observado cada uno cuando presentan sus propiedades específicas. Es así como la mayoría de ellos se encuentra en estado sólido o en estado gaseoso. Basándose en las propiedades químicas comunes, los elementos químicos han sido ordenados en una tabla con filas y columnas que reciben el nombre de tabla periódica de los elementos. La existencia de esta tabla se debe a los aportes realizados por el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. En 1829, Johann Dobereiner clasificó algunos elementos en grupos de 3, que denominó tríadas. Observó que el bromo parecía tener propiedades como la reactividad y el peso atómico, que estaban a medio camino entre las del cloro y las del yodo. Igualmente con Ca, Sr, Ba y Se y Te. A pesar de que el camino para hallar una ordenación de los elementos estaba iniciado, el hecho de que Dobereiner no pudiera encontrar más tríadas y de que el peso atómico por aquel entonces no era considerado una característica relevante de los elementos, dio lugar a la indiferencia general de su descubrimiento, considerado de una mera coincidencia. En el año de 1863, John Newlands propuso que los elementos se ordenaran en octavas, ya que observó, tras ordenar los elementos según el aumento de la masa atómica, que ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. Observó que en una misma columna vertical tendrían que quedar elementos de características parecidas. El octavo F se parecía al primero H, el segundo Li al noveno Na. Esta observación de que cada octavo elemento tenía propiedades semejantes le condujo a comparar sus octavas químicas con las octavas musicales, sugiriéndole una armonía química fundamental como en la música. El convencimiento subconsciente de que en la química debía repetirse el orden y la periodicidad musical le conllevaron a sufrir ridículos e indiferencia cuando esperaba aclamaciones y reconocimiento. Dmitri Ivanovich Mendeleev publicó sus resultados en 1870. Un año antes, Mendeleev había publicado la primera edición de la tabla periódica que ordenaba los 63 elementos. Una vez ordenados los elementos por peso atómico, estudió sus propiedades químicas, en especial en cuanto a sus valencias. Observó que los primeros elementos de la lista mostraban un cambio progresivo en sus valencias, con valores crecientes y decrecientes. Estableció así los periodos. Para que coincidieran las propiedades, Mendeleev no dudó en cambiar de lugar algunos elementos. Dejó espacios vacíos para formar grupos de elementos con las mismas propiedades y predijo las propiedades de los elementos que ocuparían esos lugares vacantes. Una vez descubiertos, les dio un nombre provisorio, compuesto por el nombre del elemento inmediato superior en la tabla y un prefijo que indicaba el número de espacios hacia abajo de donde se encontraban ese elemento. EK para un espacio y DWI para 2. A partir de los trabajos de Mendeleev se pudo establecer la ley periódica de los elementos. Lothar Meyer. Al mismo tiempo que Mendeleev, Meyer publicó su propia tabla periódica con elementos ordenados de menor a mayor a masa atómica. Tanto Mendeleev como Meyer ordenaron los elementos según sus masas atómicas. Ambos dejaron espacios vacíos donde deberían encajar algunos elementos, entonces desconocidos.
Entonces, ¿por qué se considera a Mendeleev el padre de la tabla periódica y moderna y no a Mayer? La diferencia es que Mendeleev lo publicó primero pues Mayer se demoró porque lo dio su trabajo a un amigo para que lo revisara antes de publicarlo. En 1913, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear de los elementos. Reagrupó los elementos en orden creciente de número atómico. Helen T. Seaborg, de 1912 a 1999, tras participar en el descubrimiento de 10 nuevos elementos en 1944, sacó 14 elementos de la estructura principal de la tabla periódica. Su actual ubicación debajo de la serie de los lantánidos, siendo desde entonces conocidos como actínidos. Es la única persona que ha tenido un elemento que lleva su nombre en vida, Seaborgio Z igual a 106. Todas las tablas periódicas en usos actualmente siguen la distribución de elementos químicos en bloque, como por ejemplo, o los tenemos muy presentes, son el S, el P, D y F, hecha por Carl Seaborg. A continuación observamos la tabla periódica moderna. Esta se clasifica en periodos, que son 7 renglones, y en grupos, que es cada columna. Cada elemento recibe una letra o un símbolo, que viene acompañado de una letra mayúscula o minúscula, dependiendo de cada elemento. El subíndice que está en la esquina superior izquierda es el número atómico. Las letras que se ven más grandes es el símbolo o el nombre del elemento. Abajo de la letra se encuentra la masa atómica y abajo el nombre del elemento. Los que están en color rosa son los metálicos, los grises son los semimetaloides, los verdes son los no metales, los morados son los gases nobles. Aquí podemos ver de color azul el bloque S, que corresponde a un orbital. De color naranja el bloque D, que son los metales de transición. De color amarillo está el bloque P, y también está el bloque F de color morado. En los bloques S y D, el número de valencia es igual al número de grupo. El bloque P, el número de electrones de valencia es igual al número de grupo menos 10. Y los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica del último nivel energético. Los metales. De todos los elementos que se conocen, casi el 80% son metales. Los elementos metálicos tienen varias características que los distinguen. Entre ellas, el potencial de ionización, que disminuye a medida que bajamos en el sistema periódico y aumenta a medida que nos desplazamos de izquierda a derecha. Además, el potencial de ionización de los elementos metálicos suele ser pequeño, lo que explica por qué los elementos tienden a formar iones positivos con facilidad. Ello también quiere decir que en un metal hay electrones que tienen una relativa libertad de movimiento, con lo cual se explican algunas propiedades físicas como la conductividad eléctrica alta, resultando varias veces más alta la de los no metales. La plata es el mejor conductor eléctrico, aunque es demasiado cara para su uso general. El cobre, con una conductividad muy parecida a la de la plata, es el metal más usado en las conducciones eléctricas. También el mercurio, que aunque es un conductor pobre, se usa en muchos instrumentos eléctricos, tales como interruptores silenciosos donde se necesita un conductor líquido. La conductividad térmica alta. De todos los sólidos, los metales son los mejores conductores de calor. Todo el que descuidadamente haya tomado una tapa de cacerola caliente puede dar fe de ello. La ductilidad y maleabilidad. La mayoría de los metales son dúctiles, capaces de ser estirados en forma de alambre, y maleables, que es ser capaz de ser laminado. Por ejemplo, con 1 gramo de oro se hace un alambre de cerca de 2 kilómetros. Los electrones de un metal actúan como un pegamento que mantiene juntos a los núcleos, por lo que los cristales de los metales se pueden deformar sin que se quiebren. El brillo. Las superficies metálicas pulidas reflejan la luz. La mayoría de los metales tienen un color blanco metálico plateado.
ya que reflejan la luz de cualquier longitud de onda. El oro y el cobre absorben algo de luz en la región azul del espectro visible, lo que aparecen como amarillo, oro o rojo. En conclusión, la tabla periódica puede usarse para distintos fines. En particular, es útil para relacionar las propiedades de los átomos a escala atómica. Las variaciones de las propiedades periódicas dependen de las configuraciones electrónicas, en especial de la configuración de la capa externa ocupada y de su distancia con respecto al núcleo. La tabla periódica ha tenido muchas variaciones a lo largo de los años, especialmente por los nuevos descubrimientos o invenciones de la ciencia, y lo más probable es que siga cambiando. Es ilógico pensar que hay un modelo definido, porque la ciencia siempre va haciendo nuevos descubrimientos y se va a tener que hallar una nueva forma de organizar los elementos de acuerdo a la necesidad.